La primera pregunta es, ¿quiénes conforman su gabinete de ministros y dónde puedo encontrar su plan de trabajo? Muchas gracias. El gabinete todavía no está conformado y solo les explico brevemente por qué. Hay mucha gente muy preparada, muy capaz, que tiene chance, que tiene responsabilidades, y en la medida en que las expectativas de un proyecto, digamos, van creciendo, se van como disponiéndose como para decir: mira, estás autorizado a decir que yo puedo ser tu ministro de Educación, tu ministro de Salud. Casi siempre es en segunda vuelta. Uno quisiera idealmente que en el partido esté todo ese inventario de gente, pero les soy honesto, los partidos no generan tanta gente con esa capacitación tan importante que se requiere tener, digamos, una responsabilidad ministerial o de secretario de Estado. Yo en lo personal, en casi 25 años de mi vida, conozco muchos profesionales en el ámbito privado y público que me encantarían pudiera integrar equipo. Algunos ya están con nosotros. Por ejemplo, menciono a Arabela Castro, que está trabajando en el tema de educación, que es muy amiga de Roberto Moreno. De hecho, fue ministra cuando Roberto Moreno, que no sé si sigue siendo rector, ¿sí? Bueno, Roberto Moreno creo que fue ministro, pero fue viceministro con Arabela Castro. Ellas están trabajando en temas de educación. Carolina Roca, que fue ex directora de la SAT. Está Víctor Moscoso, que es un joven, no sé si estudió aquí. Está Rubén Morales, que fue ministro de Economía. Menciono algunos nombres, pero eso viene un poquito más adelante. Y el plan de gobierno, ellos mismos lo están terminando de definir en prioridades, y yo calculo que en unos 15 días no solo lo vamos a subir a internet, sino que vamos a hacer un evento importante donde lo presentamos, y les ofrezco que en temas de economía, de seguridad, de salud y educación, yo voy a estar haciendo presentaciones en varios hoteles de un tema, porque el problema es que a veces abarcar muchos en tan poco tiempo se queda muy light, digamos, si no hay profundidad. Entonces yo les voy a estar cursando a sus correos esas invitaciones para poder yo pues tener esa honra de que me acompañen en esos planes mucho más profundos. Gracias. Segunda pregunta, ¿cómo manejaría el conflicto con las minerías? Hay que modificar la ley. Yo tuve, digamos, la experiencia de haber sido ministro de Energía cuando se acababa de aprobar la primera licencia de oro, de minera de oro en el año 2004. Se acababa de dar en el gobierno anterior 2 meses antes. No tuve en mi gestión tanta conflictividad como ahora, pero yo les diría una cosa: la ley de minería actual sí definitivamente corresponde a una época de principios de los 90 donde no dejaba verdaderas regalías, especialmente a las comunidades. Otros países fueron mucho mejores negociadores que nosotros. Ellos dejaron en la ley que si crecían los precios de los valores de abajo, como el petróleo, la minería, también en términos variables obteníamos más recursos para el país. Eso quedó fijo y entonces no pudimos aprovecharnos de eso. Eso hay que modificarlo inmediatamente, y también que se reinvierta en las comunidades directamente para que los privados no estén ahorita siendo sujetos de chantaje, porque llegan los grupos y les piden de todo, y el privado no quiere tener eso, quiere tener certeza jurídica, y el Estado es el que tiene que participar, porque si no se deja ahí sí que proyecto hidroeléctrico, proyecto minero, se les tira a los leones, pues, y hay muchos chantajistas. Y ahora los alcaldes y los gobernadores se hacen los locos, pero ellos son los que asusan a la gente para recibir dinero, ¿verdad? Porque ya vieron de que puede ser un negocio. Es decir, que las minas son también minas, pero de corrupción para otras personas, y eso hay que corregirlo inmediatamente. Muchas gracias. ¿Cómo piensa solucionar el problema de nutrición del país sin tener un enfoque populista? Bueno, al final, por ejemplo, la nutrición, lo que es nutrición crónica y nutrición aguda. La nutrición aguda es de gente que se está muriendo, y esa ya es una asistencia médica, o sea que hay que corregir. Así como llega alguien a un hospital, tiene que tener un soporte de alimentos, especialmente en las épocas donde no tienen maíz. De hecho, les cuento, ahorita en este mes, el mes entrante, junio, julio y agosto, es el mes más crítico. Es el mes más crítico porque se les terminó lo que guardaron de la cosecha de fines del año pasado. Se les termina ahorita. Y en lo que empieza después las lluvias para las siguientes cosechas de maíz, por ejemplo, pasan estos 3 meses que son tremendos. ¿Qué hace el gobierno? Que no otorga esa asistencia alimentaria en estos meses. La otorga para cuestiones de elecciones, o la otorga porque el alcalde se las quiso regalar. Entonces ahí hay que tener una transparencia muy grande de asistencialismo. Ahora, el populismo que mencionan es efectivamente no utilizarlo
para estar ganando votos o estar ganando adeptos, sino que específicamente los municipios que deben de ser atendidos se les asiste. En el mediano plazo, pues acopios. ¿Cómo uno puede lograr mayor productividad del maíz? Pues que tengan lo que les mencionaba, mejorando con semilla mejorada, mejorando el suelo, mejorando la siembra. Perdón que me extienda, pero creo que solo, denme un minutito. La siembra, la gente por tradición tira el maíz, hace los surcos, hace su siembra y sigue tirando porque el bisabuelo, el abuelo y sus padres lo han hecho. Pero simplemente con que sepan que tienen una distancia, que va a haber más luz, que va a haber oxígeno en la planta, suben 10-12% el tamaño de su mazorca. Esa es asistencia, control de plagas, de malezas y obviamente después su solvencia crediticia que no tienen, para que su utilidad no se la paguen a los agiotistas que les prestaron para poder hacer eso. Entonces ahí hay un tema importante que es nutrición, pero es nutrición ayudando a que tengan más comida a ellos. No sé si me explico, no es dándoles más comida. Es decir, mire, usted 40% va a ser mejor en su producción y esa 40% lo almacenan con centros comunitarios de cooperativas y se resuelve el problema. Ellos tienen que saber cómo resolver su productividad y nosotros ayudarlas con estos temas que mencionaba. Bueno. Pero estoy súper resumiendo, pero esto me da para un buen rato. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Estaría dispuesto a hacer un estudio de personal a los funcionarios públicos y despedir a todos aquellos que cometan corrupción? Bueno, definitivamente, cualquiera que cometa corrupción tiene que ser, de acuerdo a la ley, no solo despedido, sino que metido a los tribunales, metido al bote, ¿verdad? Pero en cuanto al personal, las competencias, digamos, que uno tiene que empezar a exigir para ciertos trabajos tienen que elevarse. Y ese es un sistema de la ley de servicio civil de meritocracia. Elevar el nivel de exigencia, especialmente en los cargos dirigenciales que son los que cambian gobierno con gobierno. Les quiero contar que cuando entra un gobierno lo primero que se cambian son como 3,000 puestos, que son puestos medios, pero esos 3,000 cambian como 10 cada uno, ¿verdad? Entonces se convierten como 30,000. Cada gobierno al final, después de 3 meses, cambió 20,000 personas. Imagínense ustedes continuidad, experiencia y un montón de cosas. Es tremendo eso, pero por supuesto se les aplicaría la ley que ya existe. ¿Cómo va a favorecer a los jóvenes a introducirse al mundo del empleo? Primero, competencias. Hay mucha posibilidad de beca. Yo soy de la opinión, bueno, yo tengo un criterio particular, muy de la India, digamos, y muy de Stanford en Estados Unidos, que es el siguiente. Uno le da muchas becas a la educación primaria en un país, o educación básica, digamos, pero no da becas para la educación superior a posgrados y doctorados. ¿Qué sucede? Que es como un tren. Al no tener una buena locomotora, es decir, ese que viene con una maestría, que viene con un doctorado, viene con ideas, viene con muchas técnicas y sobre todo el liderazgo de innovación que va a jalar a un montón de vagones. Pero si solo estamos construyendo vagones, perdón por la metáfora, digamos, de educación básica, no hay quien jale. ¿Qué hizo la India? Mandó una primera camada de 3,000 personas a las mejores universidades de los Estados Unidos. Stanford agarró muchos de ellos, muchos hindúes. Bueno, no sé si se dicen hindúes, pero indios. Agarró muchos. Después vino Asia, de ahí vino Singapur, ¿verdad? Vino Japón. ¿Qué hace? Que muchos de ustedes hagan de casa que agarramos un 10-20% de ustedes y se van a las mejores universidades del mundo. Ustedes vienen a jalar a unos 200 o 300 que ni siquiera estudiaron en la universidad. Pero ahí hay innovación, ahí hay creatividad, ahí hay transferencia tecnológica. ¿Qué haría yo para el joven? O sea, en general, uno tener ese criterio también de educación superior, que no es político decirlo. Porque uno dice, ¿por qué vamos a estar dando doctorados o maestrías cuando no tenemos ni para pizarrones? Pero es una paradoja. No hay pizarrones porque no hay creatividad y empleo que debería traer esa educación al más alto nivel. ¿Me cachan? Es un poco irónico, pero bueno, tiene que hacerse ese esfuerzo que ha dado muy resultado en otros países. ¿Cómo hizo para conciliar sus problemas con Arzú en tan poco tiempo en relación a sus disputas hace 4 años? Bueno, la verdad es que no fueron fue una contienda, digamos, fue una competencia férrea. Nos dimos durísimo, digamos, pero como en el deporte. Yo en todos mis anuncios dije hay cosas buenas que deben continuar, porque yo valoraba mucho y lo he valorado mucho en la municipalidad, la continuidad.
Y yo trabajé 15 años ahí, fui concejal, fui el responsable del agua, fui el responsable del transporte y tránsito. Hubiera sido una persona falsa, digamos, si hubiera entrado a criticar muchas de las cosas cuyos programas yo había participado. Entonces la competencia fue muy, digamos, cordial. Y además, la propuesta de solución de fondo para la ciudad que yo tengo era precisamente crear un distrito metropolitano. Y ese distrito metropolitano implica que el presidente, el gobierno y el Congreso regule para que la ciudad, que está sentada en 9 municipios, resuelva los problemas de fondo. Solo doy un pequeño ejemplo en 15 segundos que me van a dar de más. ¿De quién es el periférico? ¿De quién es la responsabilidad del periférico en la capital de Guatemala, que es la única ciudad del continente de más de 2 millones de habitantes que no tiene un sistema circunvalar? Aquí no hay periférico. Y es la única de este tamaño y de esta población en el continente que no lo tiene. ¿Por qué? ¿Es de Arzú la responsabilidad? ¿Por qué no? No es tanto por presupuesto. Hay planes, pero ¿por qué no es de Arzú? Cabal, porque ni un metro lineal pasa por la MUNI de Guate, por el municipio de Guate. ¿Me explico? Y por ejemplo, en Fraijanes, donde pasa el tramo, no tiene ni para la pasarela que tendría que hacer del periférico. Entonces, ¿qué implica? Que el gobierno tiene que entrar a gestionar. Guatemala tiene 9 municipios, ¿verdad?, donde se asienta la ciudad, 9 responsables. Es como un condominio donde muchos de nosotros vivimos, pero no está el comité. ¿A quién le delegamos lo que es condominio, de dominio común? Los problemas de dominio común, no los de Arzú en su municipio, los que son comunes. Díganme ustedes en la ciudad, ¿dónde está el comité? No hay comité. Es como que ustedes estén en un condominio y cada quien le pase dejando su par de pesos al de la garita, ¿verdad? Aquí le paso dejando yo su propina a usted y ábrame ahí. Y cada quien le pasa dejando, ¿no? O mire, ¿quién limpia el salón social? ¿Y quién es el jardinero? Perdón. ¿Y quién es el de la seguridad? Perdón por interrumpirlo solo. Ya me piqué. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué piensa implementar un impuesto flat para evitar la evasión de impuestos? Estoy de acuerdo. El IVA es por ejemplo un impuesto flat. Ahora, es mucho más fácil de administrar un impuesto al consumo, ¿verdad? Estaría de acuerdo a minimizar o incluso reducir a cero el impuesto sobre la renta y tener un impuesto único sobre consumo. ¿Perdón? ¿Sí? Y eso es una unificación arancelaria, digamos, es un impuesto flat único, ¿verdad? No es tan fácil, te soy honesto, porque hay convenios internacionales donde tú no puedes poner, por ejemplo, para el azúcar, otros bienes, un impuesto. Pero la idea es reducirlo al máximo, tener tal vez unos 5 o 6 aranceles que son impuestos para la importación. Pero yo también hablo del flat al consumo, que es el IVA. O sea, el IVA, desde el punto de vista de los economistas, es el impuesto que menos distorsiona el mercado. Exactamente. Yo sí reduciría en lo absoluto el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Son decisiones fregadas, pero son decisiones fregadas, porque decir que uno va a subir el IVA, por ejemplo, es complicado, pero honestamente es lo mejor que le puede pasar. Hay muchos menos distorsiones, ¿verdad? ¿Qué solución propone para los altos índices de jóvenes embarazadas que hay actualmente? Bueno, formación, mucha formación, y parte de las transferencias condicionadas. Hay 2 programas, no son nuevos, hay 2 programas, uno de planificación familiar y el otro de higiene. Pero les quiero contar una cosa: en los países donde ha sido más efectivo la capacitación no es a la madre, como nosotros creemos, porque se necesitan 2 para tener un bebé, pues. Y la capacitación sobre todo es a nuestra cultura machista que existe tremendamente, sobre todo en el interior. Bueno, en general en el país, pero a quien hay que capacitar es al hombre. El que tiene que tener el programa condicionado es el hombre, para que tenga esa paternidad responsable y que tenga noción y conocimiento de lo que es tener un hijo. ¿Me entienden? O sea que a los hombres en el interior los vamos a tener que tener en los programas condicionados, no a la mujer que se le empodera, mire, tenga higiene, mire lo que son los hijos, y la pobre mujer siempre ahí como que esperando que el otro venga medio bolo, ¿verdad?, a tener más hijos, pues. Bueno, ahora pasamos a la última pregunta. ¿Qué te diferencia de los demás candidatos?
A la grande habla, yo creo que de Valdizón. Miren, hay algunos como Valdizón que yo estoy seguro que tienen los cromosomas distintos a los, o sea, el número de cromosomas los tengo yo diferentes. Pero, miren, con toda sinceridad creo que mucho recorrido de vida en el servicio público. Empecé muy patojo a los 22, 23 años en la MUNI, 15 años de conocer la MUNI, fui ministro de Estado, fui presidente de un instituto autónomo, estuve 3 años con mi escritorio a 8 metros de un presidente, gestionando coordinación con ministros y secretarios de Estado, pero todos esos 17 años jamás pensé ser candidato a nada. Realmente fue un llamado que tuve al final de esta historia, en donde decidí coincidentemente enfrentar o competir con Álvaro Arzú, que tenía 78% de intención de voto y yo tenía 0, a menos de 4 meses de las elecciones del 2007. Dicen que fueron por los guacalazos que me eché en la televisión, pero la verdad es que se generó un 30%, una expectativa muy grande. Después fundamos Creo y ahora estamos pues muy motivados. Pero de diferenciación, miren, yo quisiera gritar a los 4 vientos que es cabalmente los principios y valores morales, pero eso no los dice uno, eso se los atribuyen a uno. Y segundo, uno no los promete. La moral no se promete, la moral se encuentra en su historia, en su pasado, en las huellas de la vida. Ahí ve uno qué ha hecho, qué ha deshecho, cuáles son sus amistades, cómo son sus compromisos, cómo es su familia, cómo son sus hermanos, cómo son sus amigos, ¿verdad? Cuáles son sus juntas. Ahí es donde uno, sin que hable el candidato, le ve sus valores. Y especialmente las mujeres, que sí tienen este sexto sentido y esa intuición, que aunque uno no hable, nosotros los hombres nos vamos con la casaca muchas veces, nos vamos más de boca. La mujer no. Y ojalá la mujer, esa su intuición, esa su corazonada, sobre todo de ámbito moral, la puedan utilizar como guía y como linterna en estos 4 meses que nos restan.